Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29, Hogar, dulce hogar. Alan frunció los labios al subir a un lujoso transporte. Desde fuera, el camión al que Linda lo condujo parecía un simple camión de mudanzas. Sin embargo, el interior estaba decorado con una cantidad indescriptible de oro, artículos de tocador y minibar. Era como la limusina de un famoso con esteroides, lo que le dejó un sabor de boca excepcionalmente amargo. Si intentas engatusarme con lujos, no va a funcionar, murmuró mientras fulminaba con la mirada a la mujer y agradecía al cielo su increíble cara de póker. A decir verdad, desde que entró en este paraíso sobre ruedas, su mirada se había posado en un maravilloso surtido de dulces que reposaba dentro de una de las despensas móviles. ¿Preferirías que te llevara al aeropuerto encadenado?, le preguntó Linda con una indiferencia extraña. Allen supuso que, como había conseguido que lo acompañara voluntariamente, su verdadera personalidad empezaba a aflorar. Siempre eres tan sincero, siseó mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Pensó, como he acabado en esta situación, mientras se desplomaba en uno de los muchos asientos acolchados que cubrían las paredes del vehículo. Solo para ti, mi gracia. La forma en que pronunció ese título le puso los pelos de punta. No sabía qué era más perturbador, si la deshonestidad serpenteante de la mujer o su mirada centelleante que lo recorría como un enjambre de insectos. De verdad que me considera un santo, pensó con un suspiro mientras miraba al techo. Como todo en aquel vagón improvisado, una llamativa lámpara de araña dorada colgaba sin contemplaciones de una encuadernación con incrustaciones de joyas junto a la claraboya. Habría sido una vista impresionante para alguien como él, que llevaba unos meses viviendo en una residencia universitaria, de no ser porque el motivo de aquel trato extravagante le revolvía el estómago. ¿No vienen esos tres?, preguntó, señalando hacia el exterior del vehículo. Se entregó por voluntad propia, señor Walker, así que no creo que esos mercenarios sean necesarios, ¿no cree? Alan no respondió y optó por sentarse y hacer pucheros en un rincón muy cómodo, por cierto. Bueno, al menos no me disparan por una vez. No se engañaría a sí mismo, este trato no era el peor después de las últimas semanas infernales que había vivido. Entonces, señor Walker, ¿a dónde quiere ir ahora? ¿Puedo elegir?, preguntó. En ese caso, ¿qué tal si volvemos a los dormitorios? Tengo algunos cabos sueltos que tengo que atar antes de irme de este país. Después de todo, necesitaba que alguien cuidara de Jen mientras estaba fuera. Siempre que te des prisa, tu vuelo no tiene un horario muy flexible. Además, quiero salir de este país cuanto antes. No es seguro. Eso es muy rico viniendo de ti. Mis métodos pueden ser un poco extremos, lo sé, pero no soy un criminal. Sí, estás loco. Alan se mordió el labio, discutiendo como si esto no fuera a llevarlo a ninguna parte. Dios mío, gimió mientras se acunaba la cabeza, que ahora le dolía. ¿A dónde vamos primero? Dudaba que fueran a llegar al Vaticano como turistas. Una vez que estemos en el avión, me pondré en contacto con el Papa y los cardenales principales. No deberías tener que preocuparte por nada. ¿Y crees que te van a creer todo esto sin más? La última vez que lo comprobó, clavar un mandamiento en la puerta del Vaticano era una buena forma de acabar quemado en la hoguera. No les quedará más remedio que creerme. Además, no debería subestimar sus propias habilidades. Puede que sea normal para usted, señor Walker, pero esa habilidad suya no es como nuestras peculiaridades. Es diferente. Es divina. Cierto. Olvidé que está completamente loca. No hace falta que te veas tan angustiado. De verdad, deberías alegrarte. Esta será la primera vez que recibirás una compensación justa por tus esfuerzos por ayudar a la humanidad. Creo que eres el único que quiere eso. Suspiró. Dejando de lado mi descaro, hacer pucheros así no me llevará a ninguna parte. Tengo que calmarme. Tras respirar hondo, Alan se hundió en su asiento acolchado y miró por la ventanilla unidireccional que ocupaba la mayor parte de la pared izquierda de la furgoneta. Desde allí, aún podía distinguir los edificios destrozados y las ruinas humeantes. Sin embargo, poco a poco, la ciudad se recuperaba. A pesar de nuestro pequeño incidente en el hospital, hemos cumplido con nuestro deber de ayudar a esta gente.
No me preocupa su capacidad de reconstrucción. He vivido con esta gente, sé mejor que nadie lo resilientes que son. Sin embargo, no puede detener a los villanos usted solo, señor Walker. Eso no es lo que estaba tratando de decir. Ah. Entonces, ¿qué ibas a decir? Por favor, me encantaría oírlo, dijo Linda con un suspiro. Continuó, lo siento. No me salió bien, es solo que no entiendo por qué alguien en tu posición lo arriesgaría todo para salvar a gente que te trató como basura. Es sorprendente oír eso, considerando que todos ustedes son parte del Vaticano. ¿No nos dijo Jesús que amáramos al prójimo y todo eso? Sí, y el Señor fue crucificado por eso. No quiero que te pase eso. Seamos sinceros, incluso con pruebas, el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Vivimos en una época loca donde todos, y hasta su madre, tienen acceso a un poder inimaginable. Para la mayoría, tus habilidades parecerían normales a primera vista. Exactamente. ¿Por qué molestarte en obligarme a volver? ¿De verdad quieres que repita lo que te dije antes?, preguntó Linda con un tono extrañamente serio. No te molestes. Sé que solo serán palabras sin sentido. Sabe, es usted más grosero de lo que quiere admitir, señor Walker. Uf. La forma en que lo dijiste me dio escalofríos. Disculpa. Solo quería hablarte con franqueza sobre esto. Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que te hice pasar, es lo menos que puedo hacer. Por un instante, Alan juró haber visto un ligero brillo en los ojos de la mujer. ¿De verdad crees que voy a ser un profeta? Apenas sobrevivo a la preparatoria. ¿Qué te hace pensar que podría revivir tu organización? ¿Qué? ¿Quién dijo que tenías que hacer eso? Solo quiero que estés ahí, eso es todo. Ahí. Alan frunció el ceño. ¿Qué? ¿Como una mascota? Cielos, no, gritó Linda antes de mirar solemnemente por la ventana. Sé que has visto tu parte del infierno, más que la mayoría en este planeta, estoy segura. La gente de aquí, la gente de ahora, no puede seguir viviendo así. Un día de estos, algo va a estallar, y, siendo sincera, cuando eso ocurra, este país probablemente será el primero en caer en la tormenta. ¿Y eso en qué se basa? ¿En tu intuición? Solo estoy usando el talento que me dio el Señor, continuó mientras se daba un ligero golpecito en la frente. Predecir el destino no es difícil cuando se puede leer el pasado, después de todo, la historia tiende a repetirse. Ah, sí. ¿Y qué ciclo te tiene tan preocupado? Linda suspiró, todos. Benditos como sean, la humanidad nunca debió tener peculiaridades. Creo que pronto llegaremos a esa conclusión. ¿Y crees que ese tropiezo va a ocurrir aquí? ¿En Japón? Para ser sincera, no me sorprendería en absoluto. Este país es inestable, como mínimo, continuó frunciendo el ceño. Están todos para uno, por no hablar de la Liga de Villanos y los demás psicópatas. Esta nación isleña hierve como un volcán a punto de entrar en erupción, no puedo permitirme que Walker se quede aquí, sobre todo ahora. Se negaba a que este niño siguiera el camino del mártir, aunque fuera en contra de su voluntad. Si lo deseas, puedo solicitar el envío de algunos héroes del Vaticano. ¿El Vaticano tiene héroes? No se nos permitiría usar nuestras peculiaridades en público si no fuéramos héroes oficiales en el papel, y, como el Vaticano es un país independiente, te sorprendería lo fácil que es obtener una licencia. Podría tener un regimiento de nuestros mejores compatriotas recorriendo estas calles en un mes. Entonces, ¿puedo interpretar que nunca tuviste la intención de ayudar a esta gente? A menos que se equivocara, Linda y su séquito llegaron a esta ciudad con el pretexto de brindar ayuda humanitaria. Lamentablemente, sí, ayudar a la población era un objetivo secundario para garantizar su recuperación y seguridad. Alan suspiró al sentir el camión rebotar sobre los escombros que aún cubrían el suelo. A través de la ventana, a 1 kilómetro de distancia, pudo distinguir el aeropuerto, destartalado pero funcional. Entonces vamos a volar. ¿MMM? Ah, cierto, lo olvidé por completo. Esta va a ser tu primera vez en avión. Dijo Linda con un chillido inusualmente infantil. Bueno, si te preocupaba un largo viaje a Roma, te espera otra cosa.
Supongo que no es buena idea mencionar que antes podía teletransportarme usando el arca. Algunos detalles eran mejor dejarlos para uno mismo. Dado nuestro trato, cederé y al menos revisaré la ubicación, pero me reservo mi derecho a decidir dónde terminaré, ¿entendido? Linda solo le ofreció un leve asentimiento de satisfacción. El trato estaba cerrado, y ahora solo tenía que cumplirlo. La vida parece alejarse cada vez más. ¿De verdad es este el camino correcto, Mana? Una vez más, su pregunta cayó en saco roto. Al fin y al cabo, el destino le había dado esta mano, era su responsabilidad jugarla. El Vaticano era, a falta de una palabra mejor, caótico. Desde la sorpresiva visita de Linda a Japón, todo el papado se había visto desbordado por una incontable cantidad de solicitudes y papeleo. Escribas y secretarios corrían entre los estrechos pasillos y las obras de arte invaluables cargando montones de documentos, la fuente más frecuente de los cuales provenían de las solicitudes personales de Linda. ¿De dónde demonios ha sacado esa mujer esta factura?, chilló el Papa mientras miraba la multitud de ceros que ahora se arrastraban por su escritorio. ¿Casi 2 millones por el alojamiento de una sola persona? ¿Se volvió loca? De todos los miembros singulares de la fuerza militar personal del Vaticano, se suponía que Linda era una de las más lógicas y reservadas. Quemar tanto capital sin previo aviso era impropio de ella, alarmantemente impropio de ella. ¿Ha llamado, Su Santidad?, anunció el padre Gregory al entrar en su despacho. El Papa Juan respondió con un tono amable, aunque todavía muy molesto: gracias por venir. Mientras su amigo y colega se sentaba en el extremo opuesto de su escritorio, el Papa Juan tomó uno de los muchos documentos esparcidos sobre su mesa y lo deslizó. Esto es. Quería hablarle de los Santi Maresiali, o, para ser más específico, de la señorita Linda. ¿Esa mujer? ¿Por qué no me sorprende?, pensó el padre Gregory mientras metía la mano en el bolsillo derecho y sacaba unas pequeñas gafas de lectura. ¿Cuándo dijo que volvería? Hoy. En las próximas 2 horas. Oh, alegría. No puedo esperar. Tengo la impresión de que no eres precisamente un admirador de la señorita Linda. El padre Gregory suspiró. ¿Por qué lo estaría? Esa mujer es grosera, testaruda y terca en lo que respecta a sus ideales. Además, me parece un poco espeluznante. ¿Qué pensaría el Señor si te oyera hablar así de uno de tus hermanos en la fe? Créame, Su Santidad, ella no es el tipo de persona que merece el beneficio de la duda. Bueno, en ese caso, puedes decirle exactamente lo que piensas de ella cuando llegue. Parece que trae algo importante. ¿Algo grande? HMPH. A menos que sea un milagro comparable a la Segunda Venida, no veo cómo eso justifica su desenfrenado malversación de fondos del Vaticano. La última excursión interrumpió el reciente plan de reurbanización mundial, por Dios. Déjame ocuparme de los asuntos de capital, gimió el Papa mientras se frotaba la cabeza dolorida. ¿Y el resto de los Santi Maresiali? ¿Cómo están? Bueno, como usted sabe, Linda supervisa nuestras ramas de espionaje e inteligencia. Los otros 2, los alguaciles a quienes usted encargó dirigir nuestras Fuerzas Armadas y la Tesorería, están actualmente de regreso a la Santa Sede para su peregrinación anual. A juzgar por su tono y elección de palabras, ¿estoy en lo cierto al suponer que esos 2 finalmente se dieron a la razón e intercambiaron asientos? El padre Gregory asintió, sí. El señor Summerland y el señor Johnson firmaron el contrato a finales del mes pasado. La solicitud llegó hasta el despacho del cardenal antes de ser aprobada hoy mismo, de hecho. Gracias al cielo, suspiró el Papa. Cuando le asigné al señor Johnson la gestión de nuestros fondos, lo hice considerando su peculiaridad, pero después de ver la calidad de sus informes, bueno, ya conoces los detalles. El Señor le dio a este hombre su brillantez, solo teníamos que orientarla en la dirección correcta. Tomaste la decisión correcta, te lo garantizo. HMPH, gracias, pero basta de halagos, gimió el Papa mientras giraba en su silla y miraba por la ventana de su oficina. La cosa es, Gregory, que estoy preocupado. Estoy seguro de que sí. Este último mes ha sido increíblemente agitado. Hemos estado tan ocupados organizando la excursión de la señora Linda a Japón que apenas has tenido tiempo para dormir. Ella dijo que traería de vuelta algo increíble, sea lo que sea que eso signifique.
Por ahora, confiaré en ella. Yo fui quien le dio ese puesto en primer lugar. Si así lo decís, Santidad. Tras ese breve intercambio, ambos pasaron a las conversaciones habituales sobre el funcionamiento diario de la Santa Sede y la Iglesia en general. Esto continuó durante varias horas hasta que otro sacerdote irrumpió repentinamente en el despacho del Papa. Su Santidad comenzó conteniendo la respiración. En el aeropuerto. Es un caos. El padre Gregory impidió rápidamente que el sacerdote pasara corriendo junto al escritorio del Papa. Tranquilo, hijo, le dijo mientras le ofrecía un vaso de agua fría. Gracias, padre, continuó mientras bebía con avidez su bebida antes de volverse hacia el Papa Juan. Le recomiendo encarecidamente que vaya a hablar con la señora Linda usted mismo, su santidad. Está diciendo cosas peligrosas, cosas que muchos podrían considerar herejía. El Papa Juan rió, ¿herejía? Eso es ridículo, sobre todo cuando se trata de Linda. Es una de las creyentes más devotas que he conocido. Bueno, quiero decir, solo lea el informe oficial, dijo el sacerdote mientras deslizaba nervioso una pequeña carpeta manila sobre el escritorio del Papa. Para ser sincero, casi parece que la han adoctrinado en una secta. Oh, pensó el Papa Juan con una mueca mientras abría el mensaje apresuradamente. De verdad no entiendo por qué se ponen tan nerviosos. ¿Esa es su santidad? ¿Está todo bien? Así, el silencio se apoderó momentáneamente del despacho del Papa. ¿Qué carajo está pensando? ¡Uf! Mi cabeza. Al abrir los ojos, Linda fue recibida por amplios rayos de luz cegadora. Pensó, supongo que todo el estrés de los últimos días por fin me está pasando factura. Instintivamente, giró en su silla para mirar el asiento del copiloto, acolchado y opuesto. Allí dormía Walker, quien, por lo que parecía, se había quedado dormido sin ninguna preocupación. Tú también estabas agotada, ¿eh? El jet privado en el que viajaban era un lujo extravagante, normalmente reservado solo para el Papa y las altas esferas militares del Vaticano, como ella. Le había costado un ojo de la cara volarlo hasta Japón desde su hangar principal en Sudamérica, pero valió la pena. Una vez que les explique la situación de Walker al Papa y a los cardenales, la humanidad entrará en una nueva era. Sería difícil, pero tenía que perseverar. Gracias a Walker, ahora sabía con certeza que había luz al final del túnel. Prueba. Quien lo hubiera dicho, murmuró para sí misma con una alegría casi infantil. ¿De qué te ríes?, preguntó Walker, molesto, desde su asiento. Parecía que su breve momento de alegría había despertado al niño de su letargo. Linda respondió con una sonrisa, oh, nada más, solo estoy corriendo mentalmente una vuelta de la victoria. ¿De verdad acaba de decir eso? Alan negó con la cabeza, no estaba allí para preocuparse por asuntos tan triviales. Una vez que estemos en el Vaticano y me expliques mi situación, podré conseguirles a Yoaha y a mis amigos la ayuda que necesitan, ¿verdad? Ese era el trato. Tras ese breve intercambio, sintieron que el avión privado en el que viajaban comenzaba a temblar. Habían llegado. Muy bien, Walker, permíteme darte la bienvenida oficial a tu nueva vida. Te prometo que será mejor que antes. Lo que siguió a esa declaración fue un caos de cambios de manos, coches, controles de seguridad e intercambio de documentos. Cada momento parecía traer consigo una tarea única y confusa, pero Alan las afrontó con calma. No es de extrañar que el chico que había pasado la mayor parte de su vida luchando por cada momento considerara esas tareas insignificantes como eso, aunque requirieran un tiempo que muchos de su edad considerarían innecesariamente obtuso. En poco tiempo se encontraba ante la primera puerta del aeropuerto, una puerta sospechosamente vacía considerando que era uno de los principales centros de transporte de Roma. De repente, una voz habló, supongo que tiene una explicación para todo esto, señora Weinsbach. El dueño de ese tono grave e inestable era un hombre bajito que parecía una extraña mezcla entre una bola de demolición y, de alguna manera, una ramita común, todo esto para indicar que era una persona de aspecto excepcionalmente extraño. Allen pensó, ¿quién es?, mientras Linda avanzaba y rápidamente estrechó la mano del extraño. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, en efecto, señora Weinsbach. Demasiado tiempo. A simple vista, parecían buenos amigos, o al menos viejos conocidos. Sin embargo,
Un mínimo de introspección permitiría a cualquier transeúnte concluir que su relación era cualquier cosa menos agradable. Alan no estaba seguro de que le había hecho sospechar la tensión que se respiraba en el ambiente, pero la presentía. Si tuviera que expresarlo con palabras, diría que veía chispas entre sus cabezas. Has cambiado mucho en el poco tiempo que ha pasado desde nuestra última visita al Vaticano. ¿Cuántos años? ¿3 años ya? ¿Cómo están tu esposa y tus hijos, señor Johnson? HMPH. Son tan buenos como siempre. Y son aún mejores ahora que me han ascendido. No fuiste ascendido, solo intercambiaste asientos con Summerland. Cualquier puesto que no sea ese trabajo infernal al que llaman tesorero es una mejora para mí. Ah. Que alguien de tu posición diga eso podría ser motivo de sanción disciplinaria. No quiero oír eso de alguien que gastó millones para traer de vuelta a un solo niño. Sin ánimo de ofender, muchacho. Está bien. Basándome en tu reacción, ¿Linda era la única que sabía de su plan de llevarme al Vaticano? Exactamente. Todos estamos bastante confundidos. De repente, se subió a un avión rumbo a Japón diciendo que era una excursión de ayuda humanitaria y luego desapareció del planeta durante unas semanas. Linda, que en ese momento estaba más que un poco molesta, suspiró y agarró la oreja del hombre. Me disculpo por ser un poco brusca, pero creo que esto irá más rápido si simplemente escuchas. ¿Escuchas? ¿Qué estás? Cállate un segundo, ¿vale? El tono serio de Linda pareció convencer al hombre de que se callara un momento y, tras revisar si alguien la escuchaba, empezó a susurrarle las idas y venidas de las últimas semanas. Su conversación tranquila se prolongó durante poco menos de una hora hasta que el hombre, con la oreja hinchada, se apartó de su agarre. El hombre se frotó un momento la cabeza dolorida antes de decir, con tono serio, ¿por fin te has vuelto loco? ¿Te das cuenta de lo loco que suenas, verdad? Palabras como esas te harán ahorcar por herejía. Linda se burló, vamos, ya no estamos en el siglo XVII. Con lo que dices, creo que el Papa te meterá en una máquina del tiempo y hará que nuestros antepasados te cuelguen. No podrás convencer a nadie de que este chico es quien dices que es. Es ridículo. HMPH. Usted y yo hemos pasado por mucho, señor Johnson, pero ¿alguna vez me ha visto mentiroso? Sí. Obviamente. Siempre, de hecho. Diriges el Departamento de Inteligencia del Vaticano. ¡Uf! ¡Qué gente tan dura! Sin otra explicación, Linda decidió recurrir a medidas desesperadas. ¿Puede acercarse un poco, señor Walker, si no le importa? No estás intentando hacer nada raro, ¿verdad? Obviamente no. Solo creo que sería mejor darle una prueba a este idiota que intentar discutir contra una pared durante la próxima hora. Después de todo, él tiene la última palabra sobre si salimos del aeropuerto. Tras unos momentos de reflexión, Walker cedió y se acercó. De acuerdo, susurró Linda, adelante, dale un poco de tu poder. No tiene que ser mucho, solo lo suficiente para que lo sienta. Esto parece una idea estúpida. Bueno, ¿tienes alguna mejor? Intento demostrarte que eres algo increíble. Tiene razón, aunque me pese admitirlo, pensó con un suspiro antes de girarse y levantar el brazo izquierdo hacia el hombre. Creo que oí a Linda decir que su nombre era señor Johnson, ¿verdad? El hombre asintió. Muy bien, señor Johnson, apriete los dientes. Tras darle un momento para que se recompusiera, Alan activó su inocencia. Johnson se burló, una peculiaridad, ¿eh? Lamento decírtelo, chico, pero hoy en día eso no es nada especial. Allen se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó mientras Johnson tropezaba con sus propios pies. ¿Qué fue eso? Por un instante, creyó oír un coro de ángeles. No tardó mucho en caer al suelo, retorciéndose de dolor indescriptible que consumía cada instante de su vigilia. He estado allí, comenzó Linda con una sonrisa tímida, duele, ¿no? Un poco de dolor no prueba nada, gruñó el hombre mientras levantaba la vista y la fulminaba con la mirada. Tío, eres terco, se nota, ¿verdad? Ese no es el poder de un don normal.
A lo largo de los años he visto un número incontable de poderes únicos, solo una pequeña excepción no es suficiente. Linda suspiró. Walker, sé que no debería decir esto, pero ¿puedes darle un milagro? No estoy seguro de qué esperas, pero lo intentaré. Los segundos que siguieron le parecieron horas al señor Jones-O. No estaba seguro de que causaba exactamente ese efecto secundario, solo que se trataba de una fuerza inmensa, casi divina. La luz, esto no es. Ante él destellaban imágenes que no podía comprender, ángeles, demonios, una guerra santa, gente desconocida en tiempos desconocidos, destellos de formas, el aroma de canciones. Todas estas fuerzas se unieron en una vorágine que lo dejó sin aliento. Tras unos instantes más turbulentos, recobró la conciencia. ¿Quién eres, muchacho? El tono grosero del hombre se vio contrarrestado por la extraña sensación de asombro y desconcierto que cubría su mirada. Se sentía como si estuviera contemplando una criatura mítica, o, al menos, algo anormal. Linda aprovechó de inmediato este breve silencio para volver a agarrar al hombre por la nuca y acercarlo. Es la prueba. Eso es lo que es, le susurró al oído. ¿Prueba? ¿Prueba de qué? Por alguna razón, no sabía por qué, la mirada de Jones-O se desvió hacia el crucifijo que colgaba del cuello de Linda. No querrás decir, estás diciendo que este chico es. ¿Estaría haciendo todo esto si quisiera otra cosa que eso? Jones-O se burló, supongo que no, estás loco, pero no tanto como para poner la fe patas arriba sin motivo. Una vez más, Alan sintió la mirada del hombre inspeccionando cuidadosamente cada centímetro de su ser. Era obvio que aún dudaba, pero ante lo que acababa de presenciar, no era como si pudiera dejarlo todo de lado a ciegas. Es posible que me drogaran, pensó mientras se pellizcaba el puente de la nariz. No, me habría dado cuenta. Además, no entiendo cómo las drogas por sí solas podrían inducir una alucinación tan específica y vívida. ¿Estás bien?, preguntó Alan mientras ayudaba al hombre a levantarse. Estoy bien, de verdad, pero ¿quién? Jones-O se quedó en silencio. No sabía qué preguntar ni, sinceramente, por dónde empezar. Pensó, debería informar al Papa. Esto va a causar revuelo. Una vez más, se encontró mirando al chico que estaba en el centro de todo aquel lío. Oh, Dios mío, ¿qué parte de tu plan es esta? Ni siquiera podía expresar con palabras lo que sentía, pero sabía lo que tenía que hacer. Linda tiene razón en que tienes algo especial, chico, suspiró. Supongo que merecerá la pena escucharte. Dicho esto, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su smartphone. Unos clics y una breve conversación después, y de repente, el exterior se llenó de ruido de coches y aviones en movimiento. ¿Qué fue eso? Acabo de hacer que mis hombres detuvieran el bloqueo, el tiempo debería estar transcurriendo a su ritmo habitual ahora. ¿El tiempo seguirá su ritmo habitual? ¿Qué significa eso? ¿Se refería a alguna peculiaridad? ¿Quizás una que pudiera detener el tiempo? Linda, tu media naranja se está confundiendo. Te juro que siempre me pasa esto cuando conozco a gente nueva. No puedes culparlo. Tu habilidad no es precisamente fácil de entender. No es tan malo. Linda puso los ojos en blanco y respondió bruscamente, no harías un juego si no lo fuera. Ah, claro. El juego. Continuó el hombre mientras sacaba la cartera y se volvía hacia Walker. Si adivinas cuál es mi habilidad, te doy $50. Por un instante, la sonrisa arrogante, casi infantil, de Jones-O le recordó a Alan sus días con Labby. Quizás por eso se apresuró a lanzarse al ruedo. ¿Manipulación del tiempo? Ja. Jones-O rió entre dientes mientras le despeinaba juguetonamente el pelo a Walker. Buena suposición, pero aún te queda mucho camino por recorrer, chico. No me metería demasiado con él, señor Jones-O, dijo Linda mientras agarraba la muñeca del hombre. Dios mío. Genial. Qué duro. ¿Qué fue eso? Nada. Ya me lo imaginaba. Son toda una rutina de comedia, pensó Alan con una leve sonrisa. Desde allí, Jones-O condujo a Walker y Linda desde el aeropuerto hasta el autobús que los llevaría directamente al Vaticano. La Gran Roma era, a falta de una mejor expresión, increíble. Parecía como si hubiera existido hace tantos años,
pero modernizada de tal manera que aún parecía un mundo completamente nuevo. Pensó, han cambiado muchas cosas. La gente aquí parece feliz. Sus miradas despreocupadas lo decían todo y contrastaban con las expresiones hoscas y abatidas de la ciudad en ruinas de la que acababa de ser arrancado. Tras unos cuantos viajes en coche y tren, Alan se encontraba ante el Vaticano en todo su esplendor. Sus doradas pendientes y su fantástica arquitectura apenas habían cambiado, y los guardias, aunque blandiendo armas modernas, aún vestían la misma indumentaria de hacía tantos años. Por un instante, una grata oleada de nostalgia lo invadió, sin embargo, este breve instante de felicidad tuvo un precio. Porque, mientras Alan se afanaba en enamorarse de los recuerdos de su pasado, no pudo percatarse del pequeño dron que flotaba en el aire justo encima de él. Desde el otro lado de varios océanos, el controlador de este dron rió. Dijo, por fin lo encontré. Que alguien se lo diga al señor Shigaraki. Ya es hora de poner a los héroes en su lugar. Capítulo 30, una nueva era. Una sauna. Esa era la única forma de describir el Vaticano mientras el Papa lo atravesaba con furia. El vapor parecía salir de las orejas del hombre a cada paso, aumentando en intensidad según su ira, cada vez mayor. Su santidad. Por favor, vuelva a su despacho. Este asunto no requiere la presencia de alguien de su rango. Gritó el padre Gregory en un inútil intento de detener la auténtica bola de demolición humana. El hombre no le hizo caso, sino que se apresuró a avanzar entre numerosos escribas y sacerdotes en movimiento hacia el salón de recepciones. Que un miembro de los Santi Marcelli diga semejante herejía. La estupidez que debe estar rondando por la cabeza de esa mujer ahora mismo es alucinante. Él personalmente eligió a Linda para que cumpliera su función porque creía que no había nadie más cualificado, más dedicado, para un puesto de tal importancia. ¿Qué hago? Tras reprenderla, ¿puedo despedirla? ¿Cuál es el proceso? Normalmente, ser miembro de los Santi Marcelli era un nombramiento vitalicio. Como papa, podía reorganizar sus responsabilidades específicas, pero la destitución requería la aprobación de la Santa Sede. Espero no haber cavado mi propia tumba, murmuró en voz baja mientras la mujer en cuestión prácticamente entraba bailando en su vista. Ella lo saludó con una breve reverencia, Su Santidad, me alegra verlo bien. El Papa Juan no estaba seguro de si debía impresionarse por los modales de la mujer o enfurecerse por la audacia que transmitían. El padre Gregory me dice que ha estado bastante ocupado, empezó a decir, enderezándose e intentando recuperar la compostura. Supongo que ya se habrá reunido con... Sí. El informe está aquí, Su Santidad. Preguntó Johnson desde la entrada secundaria del salón. El Papa suspiró, señor Johnson. Sin duda, se ve más animado de lo que esperaba, dadas las circunstancias. El hombre en cuestión simplemente lo miró con su habitual sonrisa inexpresiva mientras se acercaba y le arrebataba el informe de las manos. Bueno, veamos qué tiene a la señora Linda tan nerviosa. Unos minutos y varios suspiros de decepción después, se puso al día. Debieron de haberse vuelto locos. Francamente, no sabía por dónde empezar. Para empezar, esta idea que sugiere, este chico que menciona, no es solo ridícula, es insultante. Intentó ser un jefe indulgente, pero había límites que quienes estaban bajo su tutela no debían cruzar. Pensé que ustedes dos, como miembros de la cúpula del Vaticano, comprenderían que no debían romper una de nuestras reglas más simples, no insultar a la Trinidad. Su Santidad, eso no es lo que estamos tratando de. El Papa Juan interrumpió a Johnson, déjame terminar, dijo con una mirada fulminante, algo inusual en él. Nuestra fe no es un juego. Cuando te uniste a esta organización, lo hiciste bajo la premisa y el juramento de que respetarías nuestras tradiciones y normas. No puedes simplemente hacer declaraciones descabelladas y grandilocuentes como estas sin las pruebas pertinentes. Creía que ambos lo sabían bien. Sobre todo tú, señor Johnson, eras uno de nuestros más devotos. ¿Cómo pudiste estar de acuerdo con estas tonterías? Señor, normalmente estaría de acuerdo, pero necesita ver esto, dijo mientras le hacía señas a un desconocido que estaba al otro lado del pasillo para que se acercara. Poco después, un chico, un joven que no parecía tener más de 16 años, se acercó a ellos. ¿Y esto es? Alan Walker, Su Santidad, saludó el muchacho con una leve reverencia. HMPH. Bueno,
al menos tiene buenos modales. El Papa Juan se tomó un momento para suspirar y frotarse la frente dolorida. Bueno, muchacho, ¿qué demonios hiciste? No era tonto, por el lenguaje corporal de John So y Linda, era obvio que este niño era la causa de toda la confusión últimamente. Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de por dónde empezar. No tienes que hacerlo, intervino Linda. Debería haber enviado un informe con la mayoría de mis hallazgos esta mañana. El padre Gregory gritó desde el fondo de la sala, ¿te refieres al informe que parecía escrito por algún hereje drogado? Ese es, se burló. Sé que suena de locos, pero si le das una oportunidad a este chico, estoy segura de que te convencerá. Y, para que quede claro, eres consciente de lo locas que son estas afirmaciones, ¿verdad? John So ya me habría encadenado si solo estuviera diciendo tonterías. El hombre en cuestión se rió y dijo, me conoces demasiado bien. De acuerdo, concedió el Papa Juan mientras les indicaba a algunos miembros del personal que abrieran las puertas de otra ala del Vaticano. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que les dejaré exponer su caso, sin embargo, lo haremos en privado. También me reservo el derecho de detenerme en cualquier momento y sé que, si lo hago, probablemente les exigiré sus cartas de renuncia en una hora. Eso es mejor de lo que pensaba. Estaba seguro de que haría que la Guardia Suiza nos echara antes de que tuviéramos la oportunidad de explicarnos, reflexionó John So con un suspiro de alivio. Aunque no fueras amado por el Todopoderoso, Alan Walker, estoy seguro de que seguirías siendo amado por la fortuna. Dicho esto, su pequeño grupo fue conducido a una cómoda sala de reuniones privada. En el centro de la sala había una silla ornamentada, sin duda destinada al Papa, y una colección de taburetes tallados. Vaya, siéntate. Ordenó el Papa Juan, mirándolos a todos con una expresión de enfado feroz. Bueno, muchacho, empezó, mirando fijamente a Alan, ¿qué te hace tan especial? Cuéntamelo todo. Así, las horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El Papa Juan no sabía qué pensar, sin embargo, ante esto, ¿qué otra cosa podía creer? De verdad esto sí es, murmuró mientras miraba, atónito, al chico. En el punto álgido de la conversación, transformó su cuerpo en una creación caprichosa, blanca, casi divina. Jirones de quién sabe que flotaban por la habitación como nieve, y en el fondo de su mente, la tierna voz de lo que solo podía ser un ángel le cantaba dulces poemas al oído. Esto era más de lo que se podía lograr con una simple peculiaridad, esto era más que una ilusión, esto era una prueba. El Papa se quedó sin palabras, murmurando para sí, ¿cómo? ¿Esto no puede ser? Es decir, ¿puede ser? ¿Qué hago en esta situación? Oh, Señor, ¿qué hago? Ante los ojos del público, nuestra principal responsabilidad es permanecer en silencio, añadió Linda. ¿Cállate? ¿Por qué dices eso? Por Dios, fuiste tú quien nos trajo a este chico. Sí, pero debe tomarse un momento y pensar, Su Santidad, las masas no responderán a una confusión como esta con tanta calma. Tiene razón, asintió John So. Un paso en falso y nos arriesgaríamos a alejar a la mayoría de nuestro rebaño. Como institución de fe, somos responsables de guiarlos por el buen camino, sin embargo, esto no es la Edad Media. La gente no se apresurará a creer en las pruebas. ¿Miembros de la Iglesia que no quieren difundir la palabra? El mundo debe estar llegando a su fin. Simplemente no quiero que esto se convierta en un circo mediático. Jesús no vivió en una época con internet y cosas así. A la gente no le gustan los cambios, supongo que usted, como papa, lo entendería. El hombre en cuestión suspiró y dijo, sí. Aunque me cueste admitirlo, tienes razón, Walker, continuó, volviéndose hacia Alan. Hemos estado hablando largo y tendido sobre tu futuro, pero no puedo evitar notar que no estás participando activamente. No estás aquí por voluntad propia. Lo coaccioné. Wow. Lo dijiste sin más, ¿eh? No tiene sentido ocultar la verdad. Queremos que regreses al Vaticano, tratarte como a un prisionero sería ridículo. John So asintió y dijo, sí, preferiría no terminar en la lista de los malos del Todopoderoso por maltratar a uno de sus seres queridos. Suena raro cuando lo dices así. ¿Por qué es raro? Allen añadió, mire, Santidad,
no quiero causar problemas. Estoy aquí para apoyar a mis amigos en casa, como dijo la señora Linda. Seguro que ya sabe lo que pasó, ¿verdad? No hay nadie en este planeta que no lo haya hecho. Esos monstruos no eran precisamente normales, ni siquiera en esta era de habilidades especiales. Por tu temperamento, supongo que tienes alguna idea de lo que son. Si buscas en tus archivos, quizá encuentres algunos documentos sobre ellos. Al fin y al cabo, fue la Iglesia quien me reclutó para luchar contra ellos. El Papa suspiró, sí. Recuerdo que lo mencionaste, aunque me asombra. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? Parece que el Señor obra de maneras misteriosas. Si hubiera escuchado esto de otra persona, habría jurado que estaba loca. Sin embargo, después de esa demostración anterior, ¿qué más podía hacer sino creer? Su Santidad, empezó Linda, propongo que preparemos una habitación para el señor Walker junto a algunos escribas oficiales. Al menos deberíamos obtener su testimonio por escrito. Es una buena idea. Así podremos confirmar nuestros hallazgos para las generaciones futuras. Aún así, dijo John Soo, eso puede esperar. Por ahora, tenemos que hablar de la tarea en cuestión. ¿Qué hacemos con el señor Walker? No es que podamos exhibirlo como un animal en un zoológico. Es una persona independiente. Gracias por confirmarlo, dijo Alan con un leve deje de descaro. De nada. Dicho esto, ¿qué quieres hacer? Siendo sincero, lo que quiero es mantener a salvo el futuro por el que murieron mis camaradas. Si los Akumas siguen ahí fuera, quiero estar en primera línea. ¿Su Santidad? El Papa frunció el ceño y suspiró, bueno, no hay mucho que podamos hacer para disuadir ese impulso. Nuestro Señor dejó claro que no hay amor más grande que arriesgarse por los demás. Incluso Jesús, por mucho que sus discípulos le advirtieran, siguió ayudando a su rebaño hasta el día de su muerte. Sabiéndolo, no creo que tengamos derecho a decirle al señor Walker que se aleje de todo este lío. Si quieres ir por ese camino, está bien, pero aún así, es importante que le informemos al chico de todas sus opciones. Hablando de eso, continuó John Soo mientras se volvía hacia Alan, ¿está seguro de esto, verdad? Obviamente. El Papa suspiró, pasó los últimos meses en esa famosa escuela de héroes de Japón, ¿verdad? ¿La preparatoria UA? Podríamos simplemente catalogarlo como un héroe reconocido por la fe y simplemente darlo por hecho. Personalmente, no me sentiría cómoda dejando que uno de los elegidos del Todopoderoso fuera delegado a ser un mero héroe, se quejó Linda. Permítanme ser claro, me niego a que me pongan en un pedestal como un ídolo falso, déjenme hacer lo que mis habilidades me dicen que haga. Cierto. Sería una locura no usar la única habilidad en este planeta que puede matar a esos monstruos, dijo el Papa. Sin embargo, la señora Linda tiene razón. Le guste o no, señor Walker, su presencia es importante. No creo que se dé cuenta de lo importante que es su presencia aquí. Esa bendición en su brazo izquierdo, usted existe como prueba de que los humanos no estamos solos. Usted es una respuesta, una señal que señala la verdad de una de las mayores preguntas de nuestra especie. Por favor, nunca lo olvide. Allen balbuceó, bueno, claro, lo tendré en cuenta. Había algo en que el Papa le dijera todo esto que lo inquietaba. Era como si las palabras de Linda se hubieran hecho, no sabía cómo describirlo, oficiales. ¿Cómo puedo siquiera aceptar esto? Podía actuar con normalidad, matar a Kumas, salvar vidas, pero al final eso no cambiaba el hecho indiscutible de que era alguien especial. Es un peso muy grande, estoy seguro, dijo el Papa Juan mientras se levantaba de su silla y se alisaba la túnica. Continuemos nuestra conversación aquí. Señor Walker, haré que el personal lo lleve a su alojamiento. Mañana hablaremos de su puesto y responsabilidades específicas, pero, por ahora, duerma y descanse un poco. ¿Y qué pasa con nosotros? Ustedes dos regresarán a sus áreas asignadas y reanudarán sus trabajos con normalidad. No podemos dejar que sus sucursales funcionen sin sus comandantes. Además, según el testimonio de Walker, parecía que Linda lo acompañó hasta aquí. Un chico de la edad de Walker necesitaba al menos algo de privacidad. Espero estar eligiendo el camino correcto, pensó Alan mientras contemplaba con solemnidad el gran crucifijo que colgaba sobre la entrada. Ojalá la historia no se repita. Tras la reunión,
Alan fue conducido por los tortuosos pasillos hasta lo que creía sus aposentos personales. Llamarlo lujoso sería un insulto al arquitecto, el lugar era magnífico. El oro cubría cada centímetro del lugar y en un extremo de la suite había una gran variedad de aperitivos, comida y otras comodidades. Diablos, incluso tenía su propia piscina. Por alguna razón, el nivel de lujo le hizo recordar su época en la orden, cuando vivía en ese pequeño y lúgubre dormitorio. Supongo que esto podría considerarse una mejora, murmuró para sí mismo con una risita nerviosa. ¿Qué hago con todo esto? Obviamente, su deseo de aperitivos y comida era evidente, pero la mayor parte parecía excesivo. Tomó una manzana, le dio un mordisco y pensó, esto no se siente bien. Aunque se sentía honrado de que lo trataran tan bien, había algo extraño en disfrutar de todo esto mientras sus amigos se revolcaban en una ciudad medio destruida. Suspiró, se rascó el pelo y maldijo, maldita sea. Mientras se daba la vuelta y regresaba a la entrada igualmente extravagante de la habitación, gritó, hola, dirigiéndose a un grupo de mayordomos, criadas y otros empleados domésticos. ¿Señor Walker? No esperaba verlo salir de su habitación tan temprano. ¿Sucede algo?, preguntó el líder de los trabajadores. El Papa había asignado a este hombre como uno de sus camareros personales, pero eso tampoco le sentó bien. Si tan solo lo avisa, le daremos una orden de trabajo al equipo de construcción de la iglesia. Un huésped como usted será tratado con... no necesito que me haga ningún trabajo. Solo me preguntaba si, quizás, podrían ceder esa habitación a alguien más. Personalmente, no me importa que la usen. Es solo que, es mucho espacio. El hombre sonrió y dijo, ya entiendo lo que quieres decir. Preguntaré por ahí a ver qué puedo hacer para conseguir ese espacio. Mientras tanto, ¿por qué no vienes conmigo? Tenemos otra habitación que creo que será perfecta para ti. Ah, bueno, gracias, dijo Alan con una breve reverencia mientras lo guiaban por los sinuosos pasillos y las numerosas capillas del Vaticano. Finalmente, llegaron al lugar que mencionó el trabajador. Por un instante, los ojos de Alan se iluminaron como el sol. Es increíble, susurró conteniendo la respiración. Pensé que te gustaría, rió el hombre. En cuanto al alojamiento, este dormitorio era excepcionalmente modesto. Al final del pasillo se distinguían las numerosas habitaciones donde se alojaba el personal del lugar. Para alguien como Alan, que pasó la mayor parte de su vida rodeado de gente, esta opción era, sin duda, la más cómoda. Justo cuando el trabajador le abrió la puerta, una voz familiar gritó, ¿de verdad quiere vivir allí, señor Walker? ¿No le dio su santidad permiso para alojarse en la suite amueblada para invitados? A decir verdad, al propio John Soo no le importaba mucho donde el chico decidiera descansar, pero no se mentiría a sí mismo diciendo que la idea de que un individuo tan importante se quedara con los trabajadores no lo ponía nervioso. No podemos arriesgarnos a que se filtre el secreto de Walker. Dios sabe qué pasará si esa información se hace pública. La religión hoy en día era un tema especialmente polémico, incluso si presentaran pruebas, sería difícil convencer a otras denominaciones. Fanáticos, terroristas, lunáticos, políticos, no faltaría gente que querría la cabeza del chico si supieran quién es realmente. Sin embargo, tampoco podía rechazar la decisión del chico. El chico en cuestión respondió, sí. Aprecio el esfuerzo que la iglesia puso en la otra habitación, pero es demasiado. Antes, solo pasaba unas pocas horas en mi alojamiento. Para ser sincero, creo que he pasado más tiempo durmiendo en la carretera que en mi propia cama, se rió. John Soo le devolvió el entusiasmo con creces, diciendo, bueno, mantén la cabeza en alto. Con Linda defendiéndote con tanta vehemencia, tu vida aquí seguramente será muy cómoda. Es cierto. Allen se quedó en silencio. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el chico estaba preocupado por algo. Hablaré con su santidad sobre el problema de la cuma, dijo John Soo encogiéndose de hombros. Gracias, dijo Alan asintiendo. Por cierto, ¿a dónde puedo ir si quiero estirar las piernas? John Soo se burló, no hay descanso para los malvados, mientras se giraba y señalaba uno de los muchos pasillos sinuosos. Ve por ahí y gira a la izquierda hacia el patio principal, ahí es donde entrenan Linda y el resto de la gente de Santi Marcellis. Quería preguntar, ¿qué son los Santi Marcelli? Había oído mencionar el nombre varias veces desde su llegada al Vaticano y aún no tenía ni idea de qué eran.
Dios mío, suspiró Jong-soo. Es una pregunta un poco capciosa. Bueno, supongo que no hay daño en decírtelo. Pero acércate, que esto va a llevar un tiempo. Lavi tenía razón. La historia tiene una extraña forma de repetirse, pensó Alan mientras caminaba por un pasillo mohoso hacia la sala de entrenamiento. Esos anti-Marseille suenan como los antiguos generales. Individuos que no solo tienen grandes responsabilidades internas, sino que también sirven como la principal línea de defensa del Vaticano. Lo que le dijo el señor Jong-soo aún resonaba en su mente. El hombre dijo, ¿yo? Bueno, supongo que, si lo dijera con naturalidad, diría que soy un poco más fuerte que ese OMAC. La idea hizo que Alan frunciera los labios y susurrara, si de verdad existe un grupo de usuarios de Don tan poderosos, es absurdo pensar que han logrado pasar desapercibidos todo este tiempo. Claro que lo mismo podría decirse de la orden, los generales y los exorcistas habituales. Supongo que la iglesia simplemente tiende a guardar secretos. Con ese torbellino en la cabeza, Alan finalmente llegó a la sala de entrenamiento y acercó una silla. Como dijo Jong-soo, el lugar estaba tan vacío como una morgue. Le dijo, sí, si hay un momento en el que recomiendo que hagas tus ejercicios, es ahora. Todavía estamos ocupados lidiando con las consecuencias de la excursión de Linda, así que la mayoría de los soldados no deberían estar allí hasta dentro de unas cuantas horas. Mientras Alan se subía al borde de la silla para hacer sus flexiones diarias, pensó, supongo que esta es una oportunidad tan buena como cualquier otra para practicar, mientras activaba silenciosamente su inocencia. Controlar mi capacidad de contener mi inocencia mientras la uso es tan importante como mis habilidades de combate hoy en día. Los civiles parecían enfermarse ante la más mínima presencia de Crown Clown. Para poder cazar a los Akumas restantes que vagan por el planeta, tendría que poder activarlo sin preocuparse por daños colaterales. Me niego a que se repita lo que pasó en Japón. ¿Es ese el niño? Del que todos hablan, susurró una voz madura y grave desde detrás de la entrada principal del pabellón de entrenamiento. Otro hombre dijo, ¿ves a otros adolescentes caminando por ahí? Está bien, sábelo todo, no hay necesidad de eso. No deberías maldecir en el Vaticano, Burney, dijo otra integrante del grupo, una mujer pequeña. ¿Desde cuando te preocupa tanto ruido?, le susurró el primer hombre a su camarada mientras se rascaba la sotana. Uf. ¿De verdad tenemos que usar estas cosas todo el día? Me están volviendo loco. La mujer espetó, lo haremos si no queremos que nos atrapen. Escúchala, Burney. No habrá piedad para nosotros si nos descubren por tu mal comportamiento. ¿Crees que la liga nos paga tanto por una metedura de pata? Bien, suspiró el hombre, lo entiendo, lo entiendo. En fin, ¿de verdad el señor Shigaraki nos envió hasta aquí solo para vigilar a un mocoso? Es un trabajo fácil, pero no veo el motivo. ¿Naciste con ladrillos en lugar de cerebro? Esos fanáticos prácticamente echaban espuma por la boca para traer a ese chico aquí. Ya lo vi, pero vivimos en una época de rarezas. Ese chico probablemente tenga alguna habilidad loca que está volviendo loca a esta gente. Te apuesto la próxima ronda de bebidas a que el señor Shigaraki quiere convertirlo en un gnomo. No importa lo que quiera hacer con ese chico. Solo nos preocupa encontrar la manera de traerlo de vuelta a Japón, murmuró la mujer mientras se crujía los nudillos. Continuó mientras daba un paso hacia la puerta, diciendo, atacaremos cuando vuelva a su habitación. Será entonces cuando esté más dispuesto. De repente, una voz se alzó desde detrás de la multitud de villanos, ¿quién estará más expuesto? Por reflejo, los tres se volvieron villanos y pusieron cara de póker. ¿Oíste eso?, empezó la mujer con una risita. Es vergonzoso, pero estamos esperando para darle una sorpresa a nuestro joven amigo, dijo mientras señalaba la sala de entrenamiento. Es su cumpleaños, ¿sabes? Ah, continuó el extraño mientras aplaudía, bueno, en ese caso, es maravilloso. ¿Necesitas ayuda? El hombre más grande, Burney, respondió, no creo que sea necesario. Gracias por la oferta, señor. Señor, respondió el desconocido, confundido, antes de asentir y chasquear los dedos. Ay. Supongo que son nuevos. Fue culpa mía. Sí, rió la mujer, perdón si no te reconocimos. Hemos estado dando vueltas por todos lados desde que llegamos.
Ya sabes cómo es trabajar en un sitio nuevo y todo eso. Por supuesto. En ese caso, me voy. No quiero molestar a los novatos. Así, el hombre dio media vuelta y pareció dirigirse a la salida opuesta. ¡Uf! Suspiró Burney mientras se secaba el sudor de la frente. Estuvo cerca. Bueno, no perdamos más tiempo y... ¡Maldición! Sabía que había olvidado algo. Inmediatamente, el trío giró de nuevo para encontrarse cara a cara con el desconocido de antes. Este suspiró y continuó: miren, chicos, entiendo que son nuevos aquí y todo eso, pero, ya saben, los novatos no tienen acceso a esta parte del Vaticano. De repente, una sensación de muerte, terrible e insoportable, los invadió. La mujer gritó "Gu", mientras buscaba en su bolsillo, sin duda para coger alguna chuchería o arma que les ayudara a escapar, antes de que su cuerpo se congelara. ¿Qué pasa?, pensó mientras intentaba desesperadamente mover sus extremidades. El resto de su pequeño grupo también estaba atascado, congelado como un zoológico de estatuas. Maldita sea, maldijo Burney, al parecer aún podía mover los labios, mientras fulminaba con la mirada a su captor. ¿Quién eres tú? El hombre suspiró: si ni siquiera lo sabían, no puedo comprender la estupidez que los llevó a meterse tan lejos en la boca del lobo. Es patético, de verdad. Dicho esto, la misteriosa figura salió a la luz, revelando a un nigeriano de mediana edad con el pelo canoso. Vamos, ustedes tres, ¿no saben cómo funciona esto? Ya es hora de que confiesen y me digan quién los envió aquí. ¿Entonces no nos matarás? Oye. ¿Qué estás? Nos pagaron por estar aquí. No voy a morir en medio de Italia por un trabajo. Cobarde. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Eso? Lo dejé atrás hace mucho tiempo. Vamos, vamos, murmuró el desconocido mientras metía la mano en el bolsillo izquierdo del pecho y sacaba un par de guantes. No les servirá de nada señalar con el dedo ahora, ya están atrapados en mi red. Con un gesto de muñeca, Burney salió disparado hacia el final del pasillo, desapareciendo en un rincón oscuro y sombrío. El hombre continuó diciendo: bien. Uno menos. ¿Quién quiere ir ahora? Yo no. Bueno, si insisten. El hombre ni siquiera los dejó responder antes de enviar a los otros dos villanos a toda velocidad por el pasillo. Suspiró: en serio. Estos villanos se están volviendo cada vez más descarados. ¿Para qué molestarse en infiltrarse en estos terrenos sagrados si ni siquiera saben quién los protege? Una vez más, el hombre dejó escapar un suspiro de exasperación mientras se alisaba el cuello de la camisa. Escondida bajo la tela arrugada había una pequeña etiqueta con el nombre que simplemente decía Summerland. Summerland pensó para sí mismo: tendré que pedirle a la policía que los interrogue. ¡Qué fastidio!, mientras asomaba la cabeza al salón de entrenamiento. Todo este lío por un chico. Es increíble, de verdad. ¿Sabía que Linda y John Shaw estaban indignados por el chico? ¿Era realmente tan especial? Su santidad dijo que le diéramos un trato especial, murmuró para sí mismo mientras se pellizcaba el puente de la nariz, y continuó: ¿pero qué significa eso? Si quiere quedarse y trabajar aquí, entonces tiene que ser lo suficientemente fuerte como para soportar la carga. De repente, el chico en cuestión habló y dijo: hola. ¿Hay alguien ahí? Pensó Summerland, creo que hablé demasiado alto. Se encogió de hombros. No era que tuviera que esconderse. Tras pensarlo un rato más, Summerland salió al pasillo y saludó al chico con la mano. ¿Qué tal? Supongo que eres Alan Walker, dijo mientras le estrechaba la mano. Oh, sí, ¿y tú eres? Señor U. Summerland. ¿Linda y John Shaw no le hablaron de mí? Mencionaron tu nombre, sí, dijo Alan con una sonrisa amable. ¿Entonces este es el último? ¿El último de los guerreros principales del Vaticano? A simple vista, el hombre no parecía gran cosa. Sin embargo, después de luchar contra Linda y ver la peculiaridad de John Shaw en acción, supo que subestimar a sus compañeros no era buena idea. En fin, continuó Alan mientras se frotaba la nuca con torpeza, ¿tienes algo de qué hablar? ¿MMM? Ah, claro. Murmuró Summerland mientras su mirada nerviosa se dirigía al pasillo en sombras. Supongo que no estaría de más avisarle,
pensó mientras señalaba con el pulgar uno de los pasillos sinuosos. Quizás deberíamos llevar esta conversación a un lugar más privado. Minutos después, la peculiar pareja se había escondido en un pintoresco rincón cubierto de hierba cerca de la parte trasera del Vaticano. Bien, empezó Summerlin una vez que se pusieron cómodos, permítanme empezar diciendo esto, las cosas se van a poner muy caóticas por aquí muy pronto. Eso es completamente diferente a lo que me dijo Linda. ¿Pasa algo? Summerlin asintió y dijo, sí. Estoy seguro de que has notado las inquietantes transgresiones que están sucediendo en Japón ahora mismo, ¿verdad? ¿Estás hablando de la Liga de Villanos? Summerlin asintió. Esos tipos no son exactamente los mejores del rebaño del Todopoderoso. Aún así, están centrados en Japón. ¿Por qué tú, un funcionario de la Iglesia, estás tan preocupado por una multitud de villanos del otro lado del mundo? Eres ingenuo si crees que sus operaciones se limitan a Japón. Al fin y al cabo, su líder es All for One. Para nosotros, usuarios de peculiaridades, es el enemigo público número 1. Ya lo sé, espetó Alan. No pasó todos esos meses viviendo en Japón en vano. Sí, pero no deberías subestimar la astucia de ese bastardo. Sobre todo después de que esos monstruos arrasaran esa ciudad. ¿Está hablando de esos Akumas? Tu expresión me dice que ya sabes de qué hablo. No podemos permitirnos que se repita lo mismo en Japón. Ni ahora ni nunca. Estoy de acuerdo con usted. El hombre asintió, sonrió y sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. Ya me han informado sobre tus peculiaridades. También sé que, por alguna razón, eres el único capaz de abatir a esas bestias. Dicho esto, como uno de los jefes militares de la fe, debo preguntarte esto, ¿no preferirías pasar tu tiempo ahí fuera, ayudando a la gente, que estar encerrado aquí entrenando para nada? Allen pensó, este hombre es definitivamente más proactivo que Linda y John So. Esos dos estaban más centrados en lo que era que en lo que realmente podía hacer. En cierto modo, era una perspectiva bienvenida, y justo lo que quería. Parece que tú y yo pensamos igual, le dijo al hombre mientras cerraba el puño izquierdo. Esta habilidad solo tiene un propósito, liberar a esos Akumas del tormento. Del tormento, empezó Summerlin. ¿De qué estás hablando? A partir de ahí, Alan le dio a Summerlin la explicación básica de los Akumas y demás que les había contado a Linda y al Papa. En resumen, terminó frunciendo el ceño, girándose para mirar un pequeño mapa del mundo que colgaba en una de las paredes cercanas. Creo que no hace falta decir que no tengo ni idea de cuántos quedan, ni de cuántos Akumas siguen operativos. Suspiró, pensando, eso dependería de cómo ganó la Orden la guerra, pero no tengo forma de saberlo. No era como si hubiera un Bowman cerca al que pudiera preguntar. Bueno, en ese caso, supongo que nuestra única opción es que vuelvas a salir, añadió el hombre con un gruñido de disgusto. Creía que querías que protegiéramos a los niños, señor. ¿Por qué nos obligas a arrojar a uno a los lobos? En cualquier caso, los detalles no importaban. El único problema en el que podían centrarse ahora eran esos demonios. ¿Y estás seguro de que solo los exorcistas pueden matar a esas cosas? Allen asintió y dijo, obviamente. De lo contrario, no estaría aquí. Uf. Supongo que eso significa que tendré que hacer una petición. ¿Una petición? ¿Iba a preguntarle al Papa si podía ser enviado al campo? Permítame explicarle, dígame, señor Walker, ¿desea regresar a la Kuma? Creo que eso no hace falta decirlo. Summerlin asintió y continuó, eso pensaba, sin embargo, dada su posición, no podemos permitirnos dejar que se vaya solo. En el mundo, usted es el único capaz de luchar contra esas criaturas. Dicho esto, usted y su conocimiento son un recurso valioso. Dicho esto, el hombre extendió la mano y tocó ligeramente un símbolo cosido en el bolsillo derecho de su pecho. En ese caso, la única opción real que tienen usted, y la fe, es darle las herramientas necesarias para usarlas con la máxima eficiencia. Alan rió entre dientes, parece que quieres que lidere un gran ejército, mientras el hombre guardaba silencio. Espera. No es eso lo que estás insinuando, ¿verdad? ¿Necesito recordarle sus afirmaciones anteriores, señor Walker? Usted mismo lo dijo,
usted y su inocencia son los únicos en este planeta capaces de luchar contra esas bestias. Si la historia que me contó es cierta, y hay tantas como afirma, entonces nuestro único recurso es hacer que su exorcismo sea lo más eficiente y rápido posible. Tal tarea requiere varias piezas clave, pero las principales son la infraestructura, el personal y la base logística para llevarlo a donde necesita estar en el momento oportuno. No podemos quedarnos de brazos cruzados. A menos, por supuesto, que desee otro Japón. Allen se burló y dijo, de acuerdo, entonces, ya lo entendiste. Por alguna razón, las palabras de Summerland le provocaron cierta nostalgia. Me asignaron una misión justo después de unirme, es como si estuviera repitiendo mis primeros días en la orden. Mientras esos pensamientos extrañamente agradables cruzaban por su mente, un rostro familiar los llamó. Ah, Walker, ahí estás, anunció Linda desde la entrada de la habitación. Quería hablar contigo sobre tu alojamiento, ¿por qué no? Se detuvo. ¿Por qué está aquí? Genio. Nuestro fanático residente nos ha encontrado. No me llames así. Fuiste tú quien voló hasta Japón para traer a un niño aquí solo por una corazonada. ¿Usé mi don? Ajá. Genial. ¿Se lleva bien con alguno de sus compañeros de trabajo?, pensó Alan mientras soltaba una risita incómoda. Bueno, no tiene sentido andarse con rodeos, ya que lo descubrirás de todos modos. Quiero que Walker se una a nuestras filas. ¿Qué quieres decir? Ya está aquí. Como invitado, no como soldado. ¿Quieres obligar a una de las amadas del Todopoderoso a regresar al campo de batalla? Debes estar loco. Pensé que habíamos acordado que me permitirían seguir luchando aquí. Linda dio un paso atrás y balbuceó, bueno, después de que hayas recibido el entrenamiento adecuado. ¿Has visto lo que este chico puede hacer? Está lo suficientemente entrenado. Como el agua no podía detener su flujo, ambos sabían en el fondo que no podían apartar a Alan de su deber. Linda lo comprendía bien, pero la brevedad del asunto se le escapó por un momento. Maldita sea, maldijo en voz baja mientras se rascaba la cabeza con rabia. Bueno, vale, no es que tengamos otra opción. Había traído al chico porque su existencia era prueba de su fe. ¿Qué podía hacer ella, una simple seguidora, para disuadir a un apóstol? Bueno, en ese caso, ¿por dónde empezamos? No es que sepamos detectar a estos, él los llama, Akuma, monstruos y diferenciarlos de simples villanos con don. Oh, eso es simple, dijo Alan mientras se tocaba el párpado izquierdo. Estoy maldito. ¿Qué eres ahora? Suspiró y dijo, tomará un tiempo explicarlo, pero solo debes saber que puedo ver las almas de los Akumas con mi ojo izquierdo. Esa es una habilidad muy útil, pero un ojo no basta. Necesitamos un contingente de soldados entrenados para identificar a estos monstruos. Solo así podríamos controlar un planeta entero con solo el brazo izquierdo. Estoy siendo hipotético, pero ¿estarías dispuesto a compartir tus conocimientos sobre ese tema?, preguntó Linda. No me importa, pero es imperativo que las personas que elijamos para esto sean lo suficientemente hábiles como para evitar muertes innecesarias. Estas cosas son armas diseñadas con el único propósito de asesinar humanos. Los que no son apóstoles tienden a perecer al menor indicio de su presencia, no quiero arrojar a la gente al fuego sin motivo alguno. Él no sería como la orden. Bueno, si queremos que pueda liderar nuestras tropas para destruir a estos monstruos, necesitará bastante autoridad. Cierto, murmuró Linda. Podríamos pedirle a su santidad que lo coloque bajo la Santa Sede, tal vez darle la autoridad de un mariscal regional. Summerland se burló, ¿quieres convertir al apóstol que tanto te costó encontrar en mariscal? Sabes que no será suficiente. La libertad que Walker necesitaba para actuar a su antojo era la que solo disfrutaban los de arriba, gente como ellos. Summerland lo comprendía perfectamente. No voy a perder más tiempo y solo diré lo que pienso, es hora de que llenemos el puesto vacante. Un engranaje proverbial dio vueltas en la cabeza de Linda mientras procesaba lo que el hombre sugería. Esto continuó durante unos segundos antes de que su sutil confusión se transformara en una oleada de ira. ¿Quieres convertirlo en uno de nosotros? Summerland asintió y dijo, a menos que tengas una sugerencia mejor. Allen estaba igual de sorprendido. Un momento.
No creo ser capaz de ser un gran líder. Así que estás dispuesto a asumir el peso de la seguridad de la humanidad, pero no puedes con unos cuantos soldados. Es ridículo y lo sabes. Allen suspiró. Recuerdo haberme preguntado cómo sería ser general cuando aún estaba en la orden, pero no era más que una curiosidad pasajera. Algo así, bueno, es diferente. Tendríamos que confirmar con su santidad cuáles serían sus responsabilidades específicas, pero la idea no es del todo descabellada, por mucho que me cueste admitirlo. Si Walker lo quería y contaba con el apoyo de Summerland, ella no tenía ningún argumento en el que apoyarse. Una vez más, suspiró y se giró para contemplar el horizonte de Roma. Mi ideal se aleja cada vez más. ¡Qué mala suerte! Izuku se rascó la nuca mientras se reunía con sus compañeros en la cafetería. Una extraña sensación de esperanza inundó el aire mientras contemplaba la ciudad. Desde que Alan se fue, la Comisión de Héroes y la ciudadanía dieron pasos agigantados para completar la reconstrucción. Hasta donde alcanzaba la vista, se veían montañas de grúas y máquinas gigantescas, trabajando sin parar para rellenar los huecos que dejó el Akuma. Es realmente increíble. ¿Dijiste algo, Midoriya? Preguntó Iida mientras masticaba una ramita de apio. Uy. ¿Lo dije en voz alta? Lo siento. Tranquilo, hombre, relájate, añadió ácido. El entusiasmo general de la chica se había extendido al resto del 1A, hasta el punto de que su alegría resultaba un tanto preocupante. Se están exigiendo demasiado, esos idiotas, pensó Aizawa mientras miraba su mesa desde la entrada de la cafetería. Era evidente que aún no habían asimilado del todo lo sucedido con Walker en los últimos meses, y, sinceramente, no podía culparlos. No sé qué hacer, suspiró mientras se rascaba la nuca. ¿Tienes alguna idea, All Might? El hombre en cuestión frunció el ceño y negó con la cabeza. Esta es una de esas situaciones para las que el mejor remedio es el tiempo, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. La paciencia, sobre todo para los tan jóvenes, es una virtud que muchos no han aprendido. Lo harán eventualmente, solo tenemos que darles tiempo. El tiempo es lo que me preocupa. ¿Cuánto nos queda? El ataque de esos monstruos sumió al mundo entero en el caos. Nadie sabía qué eran, de dónde venían, ni siquiera cómo hacerles daño. Los únicos que tenían una mínima idea de la verdad eran ellos. Pero, al final, este no era un problema que solo un puñado de estudiantes y profesores pudieran resolver. Lo único que podemos hacer como profesores es guiarlos hacia sus metas lo mejor que podamos. Y lo mismo ocurre con Walker. ¿Crees que está bien, donde quiera que esté? Almec se rió. Bueno, Battle Master no parecía precisamente contento, pero tampoco estaba preocupado. Por ahora, al menos, estoy seguro de que está forjando su futuro a su manera. Es cierto, murmuró Aizawa mientras pasaban unos cuantos estudiantes más. ¿Oíste hablar de ese villano del otro día? ¿Ese enorme que destrozó parte del centro? ¿Qué? ¿Te refieres a ese enorme que trabaja para la Liga de Villanos?, preguntó el otro estudiante. La primera meneó la cabeza y dijo, no. Solo el estafador de pacotilla. Oh, dijo el otro, aparentemente ajeno a la presencia de los dos profesores mientras caminaban tranquilamente. HMPH. Bueno, al menos este lugar parece estar volviendo a la normalidad, dijo Omar con una sonrisa. Normal, ¿eh? Sin duda, así se describe, murmuró Aizawa mientras volvía a mirar por la gran ventana de la cafetería la ciudad en ruinas. Es tan normal que apenas puedo creer lo que veo. ¿Preferirías que todos vivieran al límite? Aizawa espetó, claro que no, mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Es que me siento incómodo con todo esto. Esos monstruos son una cosa, pero lo que me quita el sueño es la liga. No suelen ser tan silenciosos. Tienes razón, admitió Omar frunciendo el ceño. Dejando a Shigaraki de lado, sabía que All for One no podría resistirse a causar problemas en un momento como este, cuando la ciudad estaba ocupada lamiéndose las heridas. Solo podemos prepararnos para lo peor. No era como si pudieran ver el futuro, sin embargo, aunque no era clarividente, Aizawa simplemente sabía que algo bullía bajo la superficie de la ciudad. No estaba seguro de si era locura o intuición, pero una cosa era segura, esta paz provisional no duraría para siempre.
En ese momento, Aizawa no tenía forma de saber cuánta razón tenía. Solo podía quedarse allí esperando el tsunami que azotaba todas las puertas. Porque, justo afuera del campus de la preparatoria UA, justo cuando los estudiantes terminaban de almorzar, un pequeño grupo de personas se acercó al muro perimetral. Uno de ellos, un hombre grande y corpulento, preguntó, «¿Esto es todo, verdad?», mientras colocaba su mano derecha contra la gran pared de piedra. Sí. El señor Shigaraki lo confirmó por teléfono. Este lugar es el objetivo. Solo asegúrate de no matarlos a todos. Recuerda, no estamos aquí para causar una masacre. Sí, sí, dijo el primer hombre mientras empezaba a salir humo de sus dedos. Entramos, conseguimos los documentos, quizá matamos a uno o dos mocosos para ganar una bonificación, y nos vamos. ¿Te parece bien? Sí. Asegurémonos de ganarnos el sustento. Son 10 por persona, así que aprovechadlo. Los japoneses sí que son generosos. Entendido. En ese caso, creo que empezaré. Y con eso, la primera línea de defensa de la preparatoria UA se desmoronó como polvo al viento. El tsunami había llegado.